Hola, hola. Sí, ahí está. Che, qué raro esto de estar sentada. Estoy tan acostumbrada a estar parada con el micrófono que se me hace... No me termino de acostumbrar. Bueno, les comento un poco cómo vamos a hacer el evento. Ustedes saben que venimos acá a presentar un proyecto de ley. Pero de esto, los que más saben son los que me acompañan aquí y Nicolás Trota, que se va a estar sumando sobre el cierre, si Dios quiere, y el tiempo lo acompaña porque está en otra actividad. Entonces, yo les propongo, porque tenemos un tiempo en el auditorio, empezar contándoles un poco cuál es la idea de este evento. Y gracias a todos por participar, amigos algunos, otros muy honrada en su presencia, algunos que no conozco y que tengo la gratitud hoy de decirles gracias por venir porque no nos conocemos y vinieron igual. Yo quiero contarles... Sí, gracias. Si no lo iba a agarrar así, como viste, estoy acostumbrada, yo me paro, un stand-up. Bueno, yo les quiero contar un poco cuál es la idea de este evento. Del proyecto de ley, de los detalles, va a hablar Rodolfo Tecchi, que es expresidente del Consejo Interuniversitario Nacional, bien dicho, que te va a mostrar el detalle, les va a mostrar el detalle del proyecto de ley. Y me acompaña mi amigo radical, subsecretario de Industria y Comercio bajo la presidencia de Alfonsín, me vas a contar un par de cosas de esa época, ¿no? Miguel Ponce, y hoy es director del Centro de Estudios para el Comercio Exterior del siglo XXI. Nicolás Trota, como todos lo conocen, exministro de Educación, hoy un compañero de otra banca, pero compañero al fin en la Cámara, que espero pueda llegar a dar algunas palabras porque tiene una mirada interesante sobre este proyecto de ley. Pero por eso hablo primero yo, para que no se note la diferencia, porque ellos son los que saben. Pequeñas cuestiones que uno se guarda como estrategia comunicacional. Bueno, ¿qué les vamos a presentar hoy? Hoy venimos a presentar un proyecto de ley para crear el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Universidades. Y yo sé lo que ustedes pueden pensar cada vez que escuchan de la creación de un ministerio o de una propuesta para crear un ministerio. ¡Ay, una cajita más! Algún currito por allá, una flechita por acá, algún amiguito acomodado. Siempre los amiguitos, vos de esto me podrás contar alguna anécdota. Bueno, no. Yo les propongo que demos vuelta a la historia. Les propongo que de verdad pongamos énfasis en que la creación de un ministerio representa en realidad una dirección de vida. La dirección hacia donde queremos llegar con el Estado, es decir, ¿qué representa un ministerio? Representa la jerarquía que le queremos dar a una institución. ¿Qué es importante para nuestra nación? Pues la respuesta es mirar el organigrama del Estado. Y la historia que les quiero contar arranca en 1853. En ese momento, nuestra Constitución fijaba 5 ministerios. Tenían nombre y apellido: Interior, Relaciones Exteriores, Hacienda, Guerra y Marina, y una que era un rejunte: Justicia, Culto e Instrucción Pública. Fíjense, la educación estaba mezclada con el ejército y con la religión. Con ese rejunte pudo sacar Sarmiento la ley 1420. O sea, una de las leyes más importantes de la historia argentina, de la educación argentina, se sacó no desde un ministerio, sino desde un consejo. O sea, fíjense cómo somos los argentinos. Somos un país generoso en maestros, pero tacaño en establecer jerarquías. Ahora bien, en 1898, tic, 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 algo se despertó en nosotros. Bueno, tardamos 45 años, ¿no?, en admitir que con 5 ministerios no alcanzaba. ¿Y qué se hizo? Bueno, se propuso, no fuimos muy rápido de reflejo, pero se propuso la idea de tener 8 ministerios. Ahora, había un problema. Lo que fijaba la cantidad de ministerios era la Constitución, con lo cual teníamos que reformar la Constitución. Y tuvo que venir el neurocirujano más brillante de su época, Ramón Castillo, a golpear la mesa y decir: hay que reformar la Constitución. Y tuvimos que hacerlo en 1949. Después vemos cuánto tiempo se aplicó esa Constitución, pero por lo pronto fue ese jerarca de la salud argentina el que dijo: si no le damos jerarquía de ministerio
a nuestra salud y a nuestra educación, ¿qué vamos a cambiar? Bueno, ¿pero por qué les recuerdo esto? Pues van a decir que vinimos a estudiar historia. No, no, no. Lo que pasa es que si no entendemos de dónde venimos, no van a entender lo que está pasando hoy. Para que no compremos espejos de colores. Entonces, nos ponemos de acuerdo en el 49, que había que fijar la posibilidad de que un ejecutivo decida la cantidad de ministerios, y no por constitución, sino cada vez que teníamos que tocar el organigrama del Estado para adecuarlo a la vida moderna, teníamos que reformar la Constitución. Se logra en el 49 finalmente. No te pongas celoso, Ponce, porque yo sé que los radicales hicieron lo propio con la ley universitaria. Si no hubiese sido por esa reforma, no tendríamos los universitarios que tenemos y la calidad. Así que puntapié también, no solo los peronistas, sino también acá voy a destacar, ya que vamos a acudir al manual de historia, al radicalismo. Ya me vas a contar cómo fue eso. Ahora, si en el 49, 1949, ya nos habíamos puesto de acuerdo que salud y que ciencia y educación tenían que tener la jerarquía de rango ministerial, ¿alguien me puede explicar qué hacemos debatiendo esto hoy? Bueno, es inexplicable, pero así es la Argentina. Así es la Argentina, por eso yo digo, no es lo mismo gobernar con el bisturí de un neurocirujano, por eso lo cito a Carrillo, que con la motosierra de un econochanta. Y si no, pero pregúntenselo a los pacientes. Pregúntenselo a los pacientes que lamentablemente hoy tienen que ir a una institución pública a atenderse. Entonces recojo el guante y vamos de nuevo a esto. ¿Qué es lo que estamos planteando aquí? Lo que estamos planteando aquí es no volver atrás. ¿Y por qué yo les hago este recuento? Porque quien decía que venía a reformar el país, quien decía que venía a mostrarnos lo nuevo, en realidad lo que se está haciendo es poner un espejo y mostrarnos un flashback. Fíjense que hoy lo que tenemos son 9 ministerios, como los 8 que teníamos en el 58. O sea, es una involución de nuestra historia. Habíamos ganado la discusión y resulta ser que viene un restaurador de épocas pasadas a querer quitarnos el futuro. Pero no fue el primero, No fue el primero, Milei. Antes vino Macri, el primer restaurador, que también degradó al nivel de secretaría lo que merecía un ministerio. Hablo por ciencia y por salud. Entonces no podemos permitirnos más estos debates. Porque fíjense, yo les voy a citar la lección que nos deja la historia argentina. Digo, cuando nos ponemos de acuerdo, no nos gana nadie. Y no hablo solamente por el Mundial, que yo siento que en algún punto lo ganamos cuando le ganamos a Inglaterra, pero digo, no lo hablo en términos futbolísticos. Pero fíjense cuando nos pusimos de acuerdo y hubo consenso lo que logramos. Miren las fechas. Comisión Nacional de Energía Atómica. ¿Alguien puede dudar? Las alegrías y el progreso y lo que significa Argentina en el mundo gracias a esta comisión. Se creó en el año 1950. El Instituto Balseiro en el 55, el INTA en el 56, el INTI en el 57, el CONICET en el 58. Lo fundó Hussein, nuestro premio Nobel, que decía que la ciencia no es cara. ¿Qué es cara? La ignorancia. El INVAP del 76. Entonces, esto es importante, no son siglas. Digo, es lo que nos permite que tengamos hoy exportación de reactores nucleares a Australia, a Holanda. Ponemos satélites en la órbita en el mundo, los argentinos, gracias a estas instituciones que nos pusimos de acuerdo que eran importantes crear en los 50. Entonces tenemos que saber de dónde venimos, pues si no nunca vamos a saber hacia dónde queremos ir y qué nos conviene. Entonces, pese a estos restauradores improvisados, tenemos que saber contestarles por qué las cosas son importantes y tienen un orden. No nos venden una revolución, nos están vendiendo un pasaje al pasado. Pero acá es donde yo quiero ir al corazón de esta charla que quería darles como presentación y ahora vamos a meternos en este proyecto de ley. Porque la Argentina no puede ser más pendular. Yo tampoco quiero ir hacia adelante y poner un cartelito, organigrama, ya nos pusimos de acuerdo, sacamos la foto y nos vamos. No, yo quiero que se discutan políticas de Estado. Porque un ministerio no puede pensarse
en menos de por lo menos proyección de 1 década, 2 décadas. Yo estaba trabajando esta presentación y pensaba, con mi principal asesor, que es Franco Bindi, pensar que un doctorado cuesta más años de ejercicio que lo que dura el mandato presidencial. Entonces no podemos pensar todo a 4 años, a 2 años que viene una legislativa. Y eso depende de todos ustedes. Y de que ustedes le exijan eso a los políticos. Políticas de Estado a largo plazo. Esa es la construcción de futuro. El puntapié inicial es esta discusión, este proyecto de ley, por supuesto que es perfectible, es debatible, me gusta charlar con gente que piensa diferente. Así nos hacemos más grandes y aprendemos, y estamos siempre rodeados de lo que nos dicen a todos, sí señor, ¿de qué nos serviría la vida? Un embole. Bueno, eso dejémoslo para mi ley. Entonces, vuelvo a lo que estábamos diciendo. Gobierne quien gobierne, los argentinos tienen que defender lo conquistado, lo que ya probamos y discutimos que tiene que ser de esta manera. A nosotros nos gusta el asado, los argentinos, y nos conocen en el mundo por eso. ¿Cómo se hace un buen asado? Acá mis compañeros me van a ayudar. Pones la parrilla, haces el fueguito, pones la carnecita y se va cocinando a fuego lento. Ahora, ¿en qué país del mundo pueden pensar que un plato puede salir rico si cuando le abrís la puerta al comensal de turno viene y patea la parrilla? Pero eso es lo que está pasando, yo lo pongo en palabras llanas, pero eso es lo que pasa. Entonces el nuevo que viene patea la parrilla. Bueno, así no es. Si lo sabemos cuando hacemos un asado, ¿por qué no le exigimos a los políticos que hagan lo mismo? Exíjanmelo a mí, que hoy, circunstancialmente, por obra de Dios, estoy ocupando un cargo en este lugar, que es la Casa del Pueblo, un rol de diputada. Por eso es que yo trato de pensar un mundo y una mirada en el largo plazo, y la Argentina que yo quiero es una Argentina donde la soberanía pase no por un territorio solamente, sino por lo que construimos. Que nos miren a los argentinos y digan, este es argentino, el argentino que puso un satélite. El argentino de Messi, sí, pero también el argentino que tiene los mejores científicos del mundo. Y lo digo porque son momentos en donde se está debatiendo insólitamente si hay que financiar o no la ciencia. Me desespera que no entiendan que la soberanía que buscamos y el nacionalismo, el sentimiento argentino del siglo XXI, no se alimenta de consignas de nostalgia, sino de las capacidades que podemos mostrarle al mundo. Y eso es lo que no podemos vender. Entonces, un país que expulsa, como está expulsando Argentina hoy a sus científicos, está regalando capacidad de decisión. Y yo con este proyecto de ley lo que pretendo, ¿no? Que también ustedes me ayuden a crear, es un Estado que tenga más capacidad de decisión. Eso es soberanía. El conocimiento, sí o sí, como se puso en el año 1949, tiene que tener un lugar en la mesa chica del poder. ¿Por qué un ministerio? Porque tienen que estar en las discusiones de las decisiones del poder de turno, del mandatario de turno, siempre presente en jefatura de gabinete, siempre presente en el Congreso dando y rindiendo cuentas y explicaciones de lo que se hace. Porque este organismo que estamos acá todos sentados y que es la Casa del Pueblo, es justamente un ente contralor de lo que hacen los gobiernos. Por eso también es que no estamos discutiendo una cajita más o una fantochada más para los amigos de turno. Estamos discutiendo cómo queremos también que se controle al ministro de turno que agarra la palanca de la cartera. Este es el puntapié inicial, digo yo. A mí me gusta siempre la metáfora del fútbol. Yo creo que no importa quién lo dé. Yo me animo a dar el puntapié inicial, pero bienvenido sea quien lo sea que lo dé. Lo importante es que estemos todos en la cancha jugando y que los argentinos metamos el gol. Así que ahora sí los dejo con quienes saben. Y Rodolfo, si te parece, vamos a explicar el proyecto y vos me vas a hacer, Miguel, unas consideraciones bien especiales con, obviamente, tu vasta experiencia. Muchas gracias a todos nuevamente. Bueno, muchas gracias, Marcela, por la invitación. Y efectivamente, yo creo que es una virtud que además de marcar
los errores, marcar las críticas que hay que hacerle a las gestiones actuales, también marcar un poco, iniciar el debate hacia dónde vamos. Digamos, si nosotros criticamos muchas de las cosas de la gestión actual, también tenemos que señalar y la gente tiene que saber, bueno, entonces cuál es la alternativa, cuáles son las acciones que tenemos que proponer para superar esta situación que nos parece mala y por lo tanto empezar a conversar de proyectos futuros. En este caso, una propuesta que básicamente es la modificación de la ley de ministerios para la creación de un ministerio de ciencia, tecnología y universidades, uniendo dos sectores en un mismo organismo de ejecución de políticas públicas que están fuertemente relacionados y fuertemente imbricados. No volviendo, como dice Marcela, no necesariamente volviendo al pasado, sino aprendiendo de las experiencias del pasado, aún de aquellas experiencias que en su momento fueron muy positivas, pero para dar un paso más, un paso adelante. Como todos saben, hubo dos hitos importantes hace años atrás. Uno fue la sanción de la Ley de Ciencia y Tecnología, la Ley Nacional de Ciencia y Tecnología, y la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología en el año 2007, que fue un avance importante. ¿Quién puede dudar de eso? Pero bueno, era un ministerio, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que básicamente tenía dos instrumentos. El CONICET, por un lado, el Consejo Nacional de Ciencia y Técnica, y por otro lado, la Agencia de Promoción Científica y Tecnológica. No tenía dentro del ministerio, que se supone que es Ministerio de Ciencia y Tecnología, una cantidad de organismos que están absolutamente dispersos en el organigrama de la administración pública. Comisión Nacional de Energía Atómica, INTA, INTI, INIDEP, Instituto de Antropología, en fin, una serie de instituciones que están dispersas en todo lo que es la administración pública nacional. Entonces teníamos la siguiente situación. La Ley Nacional de Ciencia y Tecnología pensó en su momento una forma de coordinación y de generación de políticas públicas para todo el sector, que fue el GACTEC, que teóricamente era una buena idea, el Gabinete Científico-Tecnológico, que preveía la Ley de Ciencia y Tecnología, pero claro, a la hora de ser operativo, uno estaba convocando a funcionarios del más alto nivel, ministros, secretarios, con una agenda muy completa, con una agenda muy ajetreada, con funcionarios que estaban preocupados por la política económica, por la política agropecuaria, por la política industrial, por la política educativa, que realmente era muy difícil reunirlos. Se lograba reunir, yo he participado en alguna reunión de GACTEC, pero bueno, poco tiempo como para generar políticas públicas, y más que nada lo que se convertía era en un momento de una buena conversación acerca de la importancia de la ciencia y la tecnología, y de ahí realmente no se podía superar una reunión de unas pocas horas. Incluso el Ministerio de Ciencia y Tecnología tenía un organismo que también se suponía que era de coordinación y de propuesta de políticas públicas, el CICIT, al cual asistían representantes de todos estos organismos de ciencia y tecnología, pero bueno, también era una reunión de unas pocas horas, donde generalmente lo que terminaba sucediendo operativamente era intercambio de experiencias. Por eso la idea ahora es avanzar en un ministerio, en la idea de un Ministerio de Ciencia, Tecnología y Universidades, que realmente no es una idea absolutamente intuitiva y originaria nuestra, sino que es una idea que funciona y funciona bien en muchos países, principalmente de Europa. Miguel hace poco volvió de España, donde el Ministerio de Ciencia y Universidades es una institución válida desde hace muchos años, en Italia, en Noruega, en Dinamarca, y la mayoría, ahora que lo pienso, son ministras mujeres en todos esos países. Las que están a cargo de esos ministerios, en todos los casos, son ministras mujeres, digamos. Entonces, ¿qué pasa?
¿Por qué nosotros decimos y sostenemos que son sistemas muy imbricados? Primero porque casi los 2/3, un poco más de 2/3 de las actividades de ciencia y tecnología se desarrollan en ámbitos universitarios, se desarrollan en las universidades. Y gran parte de los investigadores de otros organismos, como el INTA, la CONEA, la Comisión de Asuntos Espaciales, también tienen generalmente cargos docentes, ejercen la docencia universitaria en distintas universidades. Así que están profundamente imbricados. Gran parte del presupuesto universitario se dedica y se orienta a sostener la investigación científica y tecnológica en espacios comunes con el CONICET y con otros organismos. Seguramente algunas carreras en algunas universidades se sostienen sobre instituciones de ciencia y técnica. Por dar un ejemplo, las carreras agropecuarias de la Universidad Nacional de Mar del Plata en gran parte se sostienen sobre la estructura y el funcionamiento de un organismo del INTA tan conocido y tan respetado como es el INTA Balcarce, digamos, donde se desarrollan carreras de la Universidad Nacional de Mar del Plata. O sea que son dos sistemas que están profundamente imbricados y por eso lo que se está proponiendo es avanzar en un ministerio donde confluyan las dos partes para coordinarlas, para tener políticas públicas comunes, incluso en algunos casos hay hasta políticas salariales que cada uno hoy toma autónomamente por su parte, pero que tienen que ver. Muchos investigadores del CONICET que tienen cargos exclusivos en las universidades saben que solo el CONICET les paga un complemento del salario si en las universidades están cobrando menos que lo que cobrarían como investigadores del CONICET. Muchos ahora, en estos días donde se produjo un aumento muy parcial del cumplimiento de la ley de financiamiento universitario, me decían muchos investigadores, bueno, a nosotros no nos va a repercutir mucho este aumento porque a nosotros ahora vamos a ganar más en la universidad, pero nos estaba complementando el CONICET, así que de esto no vamos a ver mucho. Y por otro lado, en el Ministerio, en lo que era antes el Ministerio de Educación y el área de educación, donde están las universidades, desde hace años funciona un programa que hoy está muy degradado, que es el programa de incentivo a la investigación, el programa de incentivo a los investigadores, donde también se les pagaba a los investigadores un suplemento salarial sin estar coordinadas, obviamente, las dos actividades. Por lo tanto, sería muchísimo más de sentido común tener una política presupuestaria común a los dos sectores, coordinada y viendo de qué manera se aplican los fondos de una manera que pueda ser más eficiente. Como les dije antes, pensando en un Ministerio de Ciencia y Tecnología y Universidades que sí integre, puede ser con algún mecanismo de doble dependencia, pero que sí integre a los organismos, todos estos organismos de ciencia y técnica, o gran parte de estos organismos que están dispersos en la administración pública y que puedan estar concentrados y coordinados en una política común de ciencia y tecnología en cabeza de un ministerio que que complemente todo lo que es ciencia, tecnología y universidades. Así que bueno, básicamente de esto se trata. Como decía mi querido amigo el ingeniero Oscar Galante, y como dice Marcela, una propuesta que seguramente se presenta hoy para discutir, se presenta para debatir. No es una propuesta que ni Marcela ni quienes la impulsen piensen que está definida y terminada. Es una propuesta para generar el debate, para ver de qué manera se pueda complementar, se pueda mejorar y finalmente marque un camino, digamos, un camino que tiene que ver con que la Argentina no se puede dar el lujo de que la ciencia y la tecnología y las universidades en el organigrama de la Administración Nacional sean unas meras subsecretarías sin mayor jerarquía, con funcionarios que obviamente por razón de ser subsecretarios, subsecretarias, no tienen mucha capacidad de maniobra ni siquiera presupuestaria, y entonces son dos áreas que hacen al desarrollo de un país, al desarrollo, además con la tradición que tiene la Argentina,
de la importancia de su desarrollo científico y las cualidades de su sistema de educación superior universitaria, que en muchos casos incluso son envidia de muchos otros países. Así que bueno, básicamente para no aburrirlos, esta es la idea general del proyecto, que avanza en este sentido, en el sentido de tener finalmente un organismo a nivel ministerial que coordine las actividades universitarias y científicas, que como les dije, hay muchas razones por las cuales es conveniente tener políticas públicas coordinadas y políticas públicas coherentes para los dos sectores, para el desarrollo del país. Así que bueno, básicamente es esto lo que incluye el proyecto que presenta la diputada Marcela Pagano. Así que bueno, le dejo la palabra a Miguel. Gracias, Rodolfo. Yo quiero agradecerte públicamente porque ahora les quiero leer el currículum porque se me iba a poner colorado si lo leía de antemano. Rodolfo generosamente se acerca a mí y me ayuda en una idea que yo tenía. Pero, ¿qué son las ideas si uno no las puede instrumentar con alguien que tiene experiencia y que te puede dar toda su sabiduría de lo que pasó, de los fracasos, de las virtudes, de las cosas logradas? Es biólogo graduado en la UBA. Fuiste miembro del directorio de la Agencia Nacional de Ciencia y Tecnología. Ministro de Educación de la provincia de Jujuy. Rector de la Universidad Nacional de Jujuy. Presidente en 2 oportunidades del Consejo Interuniversitario Nacional. Actualmente docente de posgrado de la Universidad Nacional de San Martín y consultor de la CONEAU. Y con toda esa experiencia fue quien me ayudó a darle cuerpo y a corregir este proyecto de ley que, insistimos, seguramente lo vamos a estar debatiendo en el tiempo y puede ser perfectible. Pero gracias públicamente por haber confiado en mí y haber puesto énfasis en mejorar esta idea que tenía. Y como a mí me gustan las discusiones con gente que tiene experiencia, yo recurrí a un viejo amigo que nos conocemos en mi historia de periodista, generoso, porque fue hace muchísimos años, él era todavía más joven de lo que es ahora, pero yo era una nena, imagínense, y me recibía y me enseñaba, y yo siempre lo tengo en mi corazón, aunque nos veamos poco. Por eso lo presento primero como un amigo y ahora vamos al currículum. Miguel Ponce, ingeniero industrial de la UBA. Allí presidió el Centro de Estudiantes de la Facultad de Ingeniería. Es magíster en la Universidad de Bolonia, o sea que nos ve también la mirada global del mundo, la puede traer aquí. Fue subsecretario de Industria y Comercio en la presidencia del doctor Raúl Alfonsín. Había que estar en ese lugar, ¿eh? Consultor de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. Se desempeñó como gerente de la Cámara de Importadores de la República Argentina, coordinador de centros de negocios PYME del Banco Nación. Actualmente es director del Centro de Estudios para el Comercio Exterior del Siglo XXI, como lo presenté hace un ratito. Pero es importante la experiencia, lo digo porque veo gente muy joven acá. Vale la pena estudiar, ¿eh? Vale la pena estudiar en nuestras instituciones. Ahora sí, Miguel, una mirada crítica también puede ser, ¿eh?, de este texto que presentamos hoy. No, primero, obviamente agradecer, pero básicamente cuando venía para acá yo decía, no podríamos haber elegido, si queríamos planificar esto, un día más oportuno. Ayer hemos visto los científicos en la calle, ¿eh? Ayer algunos escuchamos por primera vez, porque yo vengo usando la palabra pymecidio, industricidio, pero cientificidio no lo había escuchado nunca. Ayer lo vi en un cartel. Y justo ayer también, hablando de este tema, han designado a la nueva responsable del área, una prestigiosa graduada de una universidad de Hawái, creo, graduada de doctora en inteligencia artificial. Creo que cuando surge la inteligencia artificial se recibió al día siguiente, o algo parecido, de acuerdo a lo que hemos visto. Es decir, algunas cosas casi me parecen una provocación. ¿Por qué? 8 trabajadores de ciencia y tecnología por día ha perdido la Argentina desde que asumiera el presidente Milei. Estamos con el 0,14 de presupuesto en ciencia y tecnología, que es el más bajo de la historia que se recuerde. Cuando además el modelo que dice Milei seguir, el presidente Trump, ha multiplicado por 3
los presupuestos de ciencia y tecnología en los Estados Unidos. ¿Para qué? Para la competencia que hoy hemos visto también, por eso decía lo del día en particular, la competencia tecnológica que hay entre Estados Unidos y China. Para eso, obviamente, se necesita el desarrollo del sistema científico y tecnológico. Y entonces parecía muy importante, yo rescato las explicaciones que técnicamente nos dio Techi, porque me parece que la necesidad de unificar bajo un único ministerio, primero, el hecho de que sea ministerio ya es un progreso, ¿no es cierto? Porque hoy por hoy estamos dependiendo, los que estamos en esta área, de desarrollo humano, digo, lo cual casi es una ofensa. Y me parece que plantear esta unidad conceptual de la manera en que está planteado en el texto de ley nos tiene que dar una comodidad a todos los que vamos a defender este proyecto, una comodidad muy grande. Recién se mencionaba, yo estuve pivoteando mucho tiempo entre Italia y España. En Italia no solo me gradué, sino que trabajé para la Organización de Naciones Unidas del Desarrollo Industrial, con sede en Italia en su momento, en la articulación del convenio de cooperación para el desarrollo de las pymes entre Argentina e Italia, que se firmó, que lo dirigía un viejo prócer de las pymes, el ingeniero Rafael Cuanoff. Ustedes se acordarán mucho de él, ¿no es cierto? Bueno, trabajamos mucho con ese tema, y en España también, ahora, acabo de volver ayer, está 3 meses en el tema Mercosur-Unión Europea. Lamentablemente, algunos hechos ocurridos en el país nos han descolocado mucho en una oportunidad importante que había de inversión, básicamente por la falta de energía que está recibiendo Europa, ¿no es cierto?, por la crisis en el estrecho de Hormuz y en el de Bab el-Mandeb. Por lo tanto, Argentina tiene una oportunidad, pero claro, ellos se sienten como que lo estafamos. ¿Por qué? Porque si han firmado un acuerdo con el Mercosur, y el Mercosur tiene a sus 2 principales socios peleados, te dicen, wait and see, esperar y mirar. Si quiero hacer inversiones, voy a esperar y mirar. Entonces, en España y en Italia, como lo decía bien el Pardo Techi recién, perdón, Rodolfo Techi recién, estos elementos que aparecen en la ley están contemplados en una unificación estratégica que a mí me parece central. Entonces, si los antecedentes internacionales, los 2 mejores, el de Italia y España, se ven reflejados en el espíritu y en la concepción estructural que plantea la ley, me parece que es, y además son países exitosos en este terreno, me parece importante apuntalar la cosa desde allí. Obviamente hay diferencias con el otro modelo, el de Noruega, pero lo central es esto. ¿Y por qué decía yo la comodidad intelectual de defender esta situación? Primer asunto, porque claramente los principios de la reforma universitaria aparecen aquí reflejados también, ¿no es cierto? Es decir, el tema de las universidades, yo le decía a Rodolfo recién, hay que tener cuidado en términos de que al unificar políticas de esta naturaleza no se avance sobre el concepto de autonomía. Creo que esto va a quedar reflejado, ¿no es cierto?, en el texto definitivo. El segundo elemento que me parecía importante de traer es la articulación con el sector privado, con el sector productivo, con la producción, particularmente con las pequeñas y medianas empresas. Por eso saludo la representación que hay aquí de una organización, ¿no es cierto?, empresarial que responde a las pymes. Y creo que apuntando hacia adelante, objetivamente nos abre una posibilidad de comenzar precisamente a esto que Marcela decía, dejar atrás péndulos como los que permanentemente estamos padeciendo y avanzar en un proyecto que tiene que ver con posiblemente el mundo al que ya estamos entrando, es decir, estamos en un momento tan particular en el cual lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer en esta nueva articulación que se está dando a nivel mundial. Y claro, muchos dicen que en esos momentos de transición es cuando aparecen los monstruos, ¿no es cierto?,
situaciones más difíciles que seguramente son las que nos están tocando vivir. Aquí está habiendo un replanteo. El mundo que conocimos, el de las Naciones Unidas, el del derecho internacional, está dejando de existir. Estamos ahora en relaciones de poder y en esas relaciones de poder se defienden las estructuras productivas, se defienden los avances tecnológicos, el tema de la inteligencia artificial que aparece también contemplado en el tema de la ley, y obviamente hay que unificar el conjunto de instituciones que tienen que ver con la ciencia y la tecnología bajo un solo paraguas, que en este caso es este nuevo ministerio. Yo me siento además muy cómodo en términos de la mochila que cada uno de nosotros trae, porque esto es lo que hablábamos con don Manuel Sadowski. Cuando lo trajimos a Manuel Sadowski a la Argentina, cuando volvía a la democracia, era precisamente para trabajar en esa idea de federalización de la ciencia, la tecnología y ponerla al servicio de una articulación que tenía que ver con el sistema productivo argentino. Yo creo que lo que recién Marcela describía de las cosas que nos enorgullecen en términos de ciencia y técnica, nos están indicando que ese camino hoy puede ser retomado si somos capaces de plasmar en una ley esto, para lo cual obviamente se requiere mayoría parlamentaria, para lo cual hay que articular sin duda, ojalá pudiera salir esto por unanimidad, ¿no es cierto? Yo siempre cuento una anécdota. En tiempos de hace mucho, yo viajaba mucho a Rumania y cuando iba a la feria TIP de la tecnología, justamente una feria mundial, el único stand con la bandera argentina era el de la CONEA. Nosotros en esos momentos estábamos exportando reactores y competíamos frente a Francia y le ganábamos a Francia en esas competencias. Los que están acá, la mayoría lo saben, no estoy contando nada nuevo. Yo creo que hay que retomar ese espíritu, que es el mismo espíritu de los premios Nobel que ella hacía referencia, y en este caso, en mi caso, yo tengo que decir que lo charlé mucho tiempo con don Manuel Sadowski y su equipo, cuando luego, primero lo trajimos a la Facultad de Ingeniería cuando yo era presidente del centro, y después obviamente Alfonsín le ofreció la Secretaría de Ciencia y Tecnología. Creo que esta ley va en ese espíritu, creo que esta ley actualiza muchas de las ideas de don Manuel Sadowski, como de tantos otros próceres que seguramente han pasado por estas áreas que hoy están involucradas en el proyecto. Así que francamente deseo la mejor de las suertes a este proyecto y ojalá podamos difundirlo, divulgarlo de manera tal de que vaya generándose un movimiento que comience a generar una exigencia de la necesidad de contar con este ministerio. Ojalá esto sea pronto, porque las horas que nos están tocando vivir no son precisamente para tener muchas esperanzas, pero me parece que en algún momento va a ser imprescindible que podamos empujar proyectos de esta naturaleza. Así que gracias, diputada, gracias, Marcela. Bueno, muchas gracias a todos por haber participado. Me voy a permitir algo que no estaba en el guión, como generalmente siempre hago. Pensaba viendo las caras, algunos conozco, otros no tanto, y digo, qué orgullo poder tener en este auditorio empresarios, personas de fe católica, personas de fe judía, peronistas radicales, algunos más conservadores que otros. No sé, para mí el mundo ya no se divide en izquierda y derecha, pero de izquierda y derecha, para el que lo quiere seguir viendo como en la época pasada. Pero si hay algo que nos une, me parece a todos los que estamos acá, es el sentimiento de ser argentinos, de la argentinidad. Y a mí no hay nada más que me emociona, nada me emociona más que ser argentina, y por eso, pese a que se hace el principio, a mí me parece que el cierre es nuestro himno, porque en esa letra se desgrana el verdadero motivo de nuestro futuro y no perdemos nada en recordarlo una y otra vez. Les pido, por favor, exijamos esto, que nadie nos robe el sentimiento que significa ser argentinos. El conocimiento es la libertad y la libertad ya estaba expresada en nuestro himno. Muchas gracias y que venga mi cantante amigo que a capela lo va a cantar. Felicitaciones. Me coloco al lado tuyo, Marcela, ¿te parece? Ahí está.
favor. Oíd mortales el grito sagrado, libertad, libertad, libertad. Oíd el ruido de rotas cadenas, ved en trono a la noble igualdad. Ya su trono dignísimo abrieron las provincias unidas del sur. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino salud. Al gran pueblo argentino salud. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino salud. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino salud. Vamos. Sean eternos los laureles que supimos conseguir, que supimos conseguir. Coronados de gloria vivamos. Oh, juremos con gloria morir. Oh, juremos con gloria morir. Oh, juremos con gloria morir. ¡Viva la patria! ¡Viva la patria!